Bueno, el tema de esta clase es la construcción del conocimiento histórico. Entre esos temas vamos a ver qué entendemos por historia, cuál es el trabajo del historiador, qué son las fuentes históricas, en qué consiste la arqueología, cuáles son los criterios de periodización que utiliza la historia. Empezamos con el primer concepto acerca de qué son las ciencias sociales. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que tienen como objeto de estudio a los seres humanos, su contexto socioeconómico y político y sus creaciones culturales. Una de estas disciplinas es la historia. Vale preguntar, ¿qué entendemos por historia? La historia la podemos definir como una ciencia social que realiza el estudio sistemático del pasado a través de rastros de la actividad humana denominadas fuentes. Ahora, nos preguntamos acerca de la siguiente cuestión. ¿Por qué la historia es una ciencia? Como es un estudio sistemático y avanza a través de la investigación pautada según un método y revisada por una comunidad científica, se considera una ciencia. La historia como ciencia social se hace posible a través del conocimiento científico similar al de las demás ciencias humanas. Y aunque a diferencia de las ciencias naturales, no le sea posible a la historia predecir, reproducir ni verificar mediante la observación o el experimento del laboratorio, la historia logra captar y comprender los orígenes del presente. ¿Por qué la historia es una ciencia social? La historia es una ciencia social porque su objeto de estudio son los seres humanos en sociedad. ¿A través de qué rastro la historia realiza la investigación del pasado? Puede ser a través de una carta, un periódico antiguo, un edificio, narraciones, objetos que pueden ser útiles a la hora de recordar los hechos del pasado. Para el historiador, fuentes de las que puede extraer información y reconstruir aquello que ya no está. ¿Para qué sirve estudiar historia en la escuela? A partir del estudio de la historia, podemos reforzar nuestra identidad como miembro de la comunidad argentina. También podemos comprender mejor algunos acontecimientos actuales que son consecuencia de hechos pasados y también conocer cómo era la época en la que vivieron nuestros antepasados. Saber quiénes somos y por qué somos como somos. Otra pregunta interesante para hacernos acerca del estudio de la historia es ¿en qué consiste el trabajo del historiador? Los historiadores estudian el pasado y buscan construirlo, entenderlo e interpretarlo. Para ello trabajan a partir de elementos que encuentran en el presente, textos, objetos y otros, que brindan indicios sobre lo que sucedió en épocas anteriores, del mismo modo que un detective busca indicios para descubrir qué pasó. El historiador, cuando recoge sus fuentes, las estudia, las valora y las interpreta. Formula hipótesis sobre lo que puede haber ocurrido en la época y la sociedad que estudia. Después puede ser que encuentre nuevas fuentes, que lea nuevos documentos y que ellos le hagan modificar sus juicios anteriores. Y así sucesivamente en un trabajo constante de aproximaciones y revisiones continuas. En ese trabajo el historiador interactúa con fuentes. ¿Qué son las fuentes históricas? Son los rastros de la actividad humana, son evidencias y huellas que dejaron las personas del pasado, que nos brinda información de su época. Las fuentes pueden dividirse de diferentes maneras. Una clasificación posible puede ser la siguiente. Encontramos fuentes escritas que son confiables para reconstruir parte de la situación a estudiar. Pueden ser libros, cartas, decretos, novelas, etc. También encontramos fuentes orales
se refiere a los testimonios de protagonistas. Estas pueden ser confiables, pero se debe tener en cuenta que cada persona recordará lo que pasó desde su punto de vista y desde su distinta ideología. Ejemplos de este tipo de fuentes pueden ser leyendas, relatos de lo sucedido históricamente, etc. Otro tipo de fuentes pueden ser las materiales, como los fósiles, obras de arte, fotografías, edificios, vestidos. Y las fuentes audiovisuales son los registros de medios masivos. Estas pueden ser confiables, pero hay que analizar las circunstancias de cada registro. Por ejemplo, las ideologías de los periodistas. Estas pueden ser posibles gracias a grabaciones, programas de televisión. A su vez, las fuentes también pueden clasificarse en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son restos del pasado de lo que se parte para reconstruir los hechos. En ocasiones, los historiadores usan también fuentes secundarias, que son trabajos realizados por otros historiadores. La historia también necesita del auxilio y colaboración de otras disciplinas, como por ejemplo de la economía, la antropología o la sociología. También auxilian en el estudio del pasado disciplinas como la cronología, la numismática, la heráldica, la arqueología. Ahora vamos a detenernos un poco en el concepto de qué entendemos por arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia el pasado a partir de un tipo particular de fuentes, como son los restos materiales. Estos son todos aquellos objetos que perduran del pasado como fósiles, obras de arte, fotografías, edificios, etc. La arqueología brinda información para conocer y comprender el pasado, sobre todo en aquellas sociedades que no tenían escritura y que solamente las podemos conocer a través de sus restos materiales. Pensando en la tarea del historiador, una de las tareas del historiador es identificar los protagonistas de la historia. Si bien todos los historiadores estudian el pasado y buscan reconstruirlo, entenderlo e interpretarlo, no todos lo hacen de la misma perspectiva, a partir de las mismas inquietudes. Las nuevas modalidades de estudio de la historia surgieron durante el siglo XX, a partir de la fundación de la revista Annales en 1929. Se consideró importante investigar y estudiar, además de los aspectos políticos y económicos, las relaciones sociales y los vínculos de los seres humanos. Si antes se estudiaba a personalidades destacadas, a partir de este cambio se estudió a la gente común y la población anónima como actores colectivos. Así, dentro de los protagonistas históricos entraron por primera vez los niños, los jóvenes, las mujeres y los esclavos. En este trabajo que realiza el historiador, también tiene que tener en cuenta dos categorías para analizar el pasado. Esas categorías tienen que ver con el espacio y el tiempo. El espacio al que se refiere la historia es un espacio transformado por la acción humana en relación con diferentes circunstancias sociales, económicas y políticas. El tiempo al que se refiere la historia es la materia prima en el trabajo del historiador. El tiempo que estudia tiene una naturaleza social y se ocupa de acontecimientos y procesos históricos colectivos. Ahora, en esta tarea que realiza el historiador, plantea criterios para estudiar el pasado, para ordenar el pasado, el estudio de ese pasado. Y aquí entramos al tema de los criterios de la periodización de la historia. Los historiadores dividieron la historia en etapas para estudiarla de manera ordenada. Estas etapas son la etapa ágrafa, que comprende desde el surgimiento de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. Este periodo se divide en paleolítico y neolítico. La etapa de la historia escrita comprende desde el surgimiento de la escritura hasta la actualidad. Incluye la Edad Antigua, la Edad Media,
la edad moderna y la edad contemporánea. Como proceso, la historia consiste en una sucesión de hechos que tienen lugar en un determinado orden. Esta sucesión se denomina diacronía. El estudio de los hechos y procesos ocurridos en un mismo tiempo, pero en diferentes lugares, se denomina sincronía. Estos son algunos de los temas que se refiere a la historia como construcción del conocimiento histórico. En las próximas clases vamos a desarrollar los otros temas que tienen que ver con la historia y el tiempo.